Tía Camille, tenemos que irnos ahora. El susurro urgente de mi sobrino Timothy de 5 años atravesó la alegre charla de la recepción de bodas a nuestro alrededor. Su pequeña mano apretó la mía con una fuerza sorprendente mientras miraba fijamente el suelo debajo de nuestra mesa. Mi nombre es Camille Watson y tengo 35 años. Trabajo como enfermera pediátrica en Portland, Oregon. Estaba sentada en la recepción de la boda de mi hermana Britney, viéndola bailar con su nuevo esposo, Jake, cuando las palabras de Timothy me hicieron estremecer. El elegante lugar estaba lleno de risas y celebración, pero algo en la voz de mi sobrino hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté en voz baja, inclinándome a su altura. Timothy era el hijo de Britney de una relación anterior, un niño brillante que rara vez mostraba miedo, pero ahora sus ojos marrones estaban muy abiertos con algo que parecía reconocimiento mezclado con terror. Mira debajo de la mesa, susurró, su voz apenas audible sobre la música. Por favor, tía Camille, tenemos que irnos. Eché un vistazo alrededor del salón de la recepción, observando las hermosas decoraciones y los invitados sonrientes. Britney no había escatimado gastos para esta boda. Los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre las mesas cubiertas con manteles color marfil, y el aroma de las rosas blancas llenaba el aire. Todo parecía perfecto, tal como Britney siempre había exigido perfección en todo lo que hacía. Al crecer, Britney había sido la niña dorada de nuestra familia. 3 años menor que yo, era la que sacaba puro sobresaliente, ganaba concursos de belleza y no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar la escuela de enfermería, Britney flotaba por la vida esperando que todo le fuera entregado. Incluso ahora, a los 28 años, parecía creer que el mundo le debía felicidad. Pero últimamente, algo había sido diferente en mi hermana. Durante los últimos meses, había notado cambios en su comportamiento que me preocupaban. Se había vuelto errática, a veces maníaca con energía, otras veces cayendo en estados de ánimo profundos que la mantenían en la cama durante días. Cuando le preguntaba al respecto, ella descartaba mis preocupaciones con esa risa despectiva que había perfeccionado siendo adolescente. Camille, te preocupas demasiado, decía. Solo estoy estresada por la boda. Timothy tiró de mi mano nuevamente, con más insistencia esta vez. Por favor, tía Camille. Aprendí sobre esto en la escuela. Los oficiales de policía nos dijeron qué hacer si lo vemos. Mi estómago se hundió lentamente, tratando de no llamar la atención de los otros invitados en nuestra mesa. Me agaché y levanté el borde del mantel blanco. Lo que vi hizo que mi sangre se helara y confirmó mis peores temores sobre lo que le había estado pasando a mi hermana. Debajo de la mesa, parcialmente oculto detrás de las pequeñas piernas de Timothy, había una colección de objetos que no tenían lugar en una recepción de boda. Pequeñas bolsas de plástico con residuos blancos, un billete de $20 enrollado y lo que parecía un pequeño espejo con rastros de polvo en su superficie. Mis manos temblaban mientras dejaba caer rápidamente. Volví a colocar el mantel en su lugar. El rostro inocente de Timothy me miró con una sabiduría que ningún niño de 5 años debería poseer. El oficial Johnson nos mostró fotos de esas cosas en la escuela. Dijo, si alguna vez lo vemos, debemos decírselo inmediatamente a un adulto en quien confiemos. Mi corazón se rompió por este pequeño que de alguna manera había estado expuesto a este mundo peligroso. Pensé en todas las veces que Britney había parecido distraída cuando recogía a Timothy para nuestras visitas de fin de semana, cómo me había apresurado a salir de su apartamento sin dejarme entrar. Las cenas familiares perdidas, los cambios de humor repentinos, la forma en que parecía casi maníaca durante la planificación de la boda mientras gastaba dinero que decía no tener. Tienes toda la razón, cariño, susurré, luchando por mantener la voz estable. Vamos a manejar esto ahora mismo. Miré a través del salón de recepciones a Britney, que ahora se reía fuerte por algo que Jake le había susurrado al oído. Sus movimientos parecían demasiado animados, sus ojos demasiado brillantes. La mano de Jake descansaba posesivamente en su espalda baja, y noté cómo él seguía mirando hacia nuestra mesa con una expresión que no podía descifrar del todo. Nuestros padres, Douglas y Margaret Watson, estaban sentados en la mesa principal, radiando de orgullo por la boda perfecta de su hija menor. Papá había acompañado a Britney por el pasillo con lágrimas en los ojos, y mamá había pasado toda la ceremonia secándose el maquillaje con un pañuelo. No tenían idea de lo que estaba sucediendo justo bajo sus narices. Pensé en el último año de preparativos para la boda. Como Britney había insistido en tener el lugar más caro de la ciudad, el vestido de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses, la elaborada luna de miel a Europa que dijo que la familia de Jake estaba pagando. Ahora me preguntaba de dónde había salido realmente el dinero y qué más había estado pasando detrás de escena de esta boda de cuento de hadas. Timothy apretó mi mano nuevamente. ¿Vamos a estar bien, tía Camille? Sí,
bebé, dije con firmeza, aunque mi mente corría con las implicaciones de lo que habíamos descubierto. Vamos a estar más que bien. Pero primero, necesito tomar algunas fotos de lo que encontraste, y luego vamos a hablar con el abuelo y la abuela. Saqué mi teléfono, tratando de parecer casual mientras lo inclinaba debajo de la mesa. La evidencia era clara y condenatoria. En lo que sea que Britney se hubiera metido, ahora había contaminado lo que se suponía que sería el día más feliz de su vida. Más importante aún, estaba poniendo en peligro a Timothy, y eso era algo que absolutamente no toleraría. Mientras fotografiaba discretamente la evidencia debajo de nuestra mesa, mi mente retrocedió rápidamente a los últimos meses, conectando puntos que había sido demasiado optimista para ver antes. La dramática pérdida de peso de Britney que atribuyó al estrés de la boda. La forma en que rebotaba de las paredes durante nuestras llamadas telefónicas y luego caía en silencio. Las compras costosas seguidas de llamadas frenéticas sobre dinero. El nuevo grupo de amigos con el que había empezado a juntarse, incluyendo a Jack, a quien había conocido solo hacía 8 meses. Jake Morrison había irrumpido en la vida de Britney como un torbellino, prometiéndole todo lo que siempre había querido. Era encantador, bien vestido y parecía tener mucho dinero a pesar de no tener un trabajo claro. Cuando le pregunté a Britney a qué se dedicaba, fue vaga, mencionando algo sobre inversiones y oportunidades de negocio. Las señales de alarma habían estado ondeando, pero Britney estaba tan feliz, tan convencida de haber encontrado a su príncipe azul, que guardé mis preocupaciones para mí misma. Ahora, mirando el equipo de drogas esparcido debajo de la mesa donde había estado sentado mi sobrino de 5 años, me di cuenta de que mi silencio había sido un error. Esto ya no era solo sobre las decisiones de Britney. Esto era sobre la seguridad de un niño, sobre una celebración familiar convertida en algo peligroso e ilegal. Tía Camille, susurró Timothy. Hay más por allá también. Señaló hacia una pequeña cartera de mano que había sido dejada descuidadamente cerca de la base de una silla cercana. A través de su cremallera parcialmente abierta, podía ver más bolsitas de plástico pequeñas. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo alguien que había traído drogas a una boda. Esto parecía una actividad de venta o distribución activa ocurriendo justo en medio del banquete. Miré alrededor de la sala con nuevos ojos, notando cosas que había pasado por alto antes. Varios amigos de Jack habían estado yendo con frecuencia al baño, permaneciendo por periodos inusualmente largos. Había mucho susurro y apretones de manos discretos que inicialmente atribuía a personas intercambiando felicitaciones e información de contacto. Ahora lo veía de manera diferente. El hermoso banquete de bodas con sus elegantes decoraciones y ambiente alegre estaba sirviendo como cobertura para actividades ilegales de drogas. Mi hermana, la niña de oro que no podía hacer nada malo, no solo había desarrollado un problema de drogas, sino que aparentemente permitía que su boda fuera utilizada como algún tipo de punto de distribución. Pensé en nuestra infancia, como Britney siempre había sido la que se salía con la suya mientras a mí me exigían estándares imposibles. La ironía no se me escapaba que ahora, cuando más necesitaba responsabilidad, todavía lograba ocultar su comportamiento destructivo detrás de una fachada de perfección. Pero esta vez era diferente. Esta vez había un niño involucrado y eso cambiaba todo. Me levanté lentamente, manteniendo a Timothy cerca de mi lado, y tomé mi decisión. El reinado de la niña de oro viviendo sin consecuencias estaba a punto de terminar. Timothy, necesito que vengas conmigo a buscar al abuelo y a la abuela, dije en voz baja, ayudándolo a bajarse de su silla. Y quiero que te quedes justo a mi lado todo el tiempo, ¿de acuerdo? Asintió solemnemente, su pequeña mano agarrando la mía con fuerza mientras nos abríamos paso a través del salón del banquete. Intenté caminar con naturalidad, sonriendo y asintiendo a parientes y amigos de la familia, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Al acercarnos a la mesa principal, capté la mirada de papá y le hice señas para que se apartara. Douglas Watson había sido director de secundaria durante 30 años, y aún conservaba la presencia autoritaria que podía dominar un salón lleno de adolescentes. Si alguien podía manejar esta situación con la seriedad que merecía, era él. Papá, necesito hablar contigo y con mamá en privado, dije, manteniendo mi voz baja pero urgente. Se trata de la seguridad de Timothy. La palabra seguridad fue como una llave mágica. Papá se levantó inmediatamente, su expresión cambiando de celebración a preocupación. Mamá lo siguió, alisándose su vestido de madre de la novia color lavanda y luciendo preocupada. ¿Qué está pasando, cariño?, preguntó mamá mientras nos dirigíamos a un rincón más tranquilo del lugar, cerca del área de guardarropa. Bajé la mirada hacia Timothy, quien estaba pegado a mi costado. Timothy,
¿Puedes contarle al abuelo y a la abuela lo que me dijiste sobre lo que encontraste debajo de nuestra mesa? Timothy miró a sus abuelos con ojos serios. Hay drogas debajo de la mesa donde estábamos sentados. El oficial Jansen en la escuela nos mostró fotos para que supiéramos qué buscar. Dijo que las drogas son peligrosas y que siempre debemos decírselo a un adulto de confianza si las vemos. El rostro de papá se puso pálido. La mano de mamá voló hacia su boca. Camille, seguramente no crees que tomé fotos. La interrumpí, sacando mi teléfono. Papá, mira esto. Les mostré las fotos que había tomado del equipo de drogas debajo de la mesa. La mandíbula de papá se tensó mientras pasaba las imágenes, sus instintos de director entrando en acción. Mamá parecía que podría enfermarse. Hay más. Continué, mostrándoles las fotos del bolso con bolsas adicionales. Papá, creo que hay tráfico de drogas activo ocurriendo en esta recepción. Timothy podría haber estado expuesto a sustancias peligrosas, y no hay forma de saber cuántas otras personas están involucradas. Dios mío, susurró mamá, mirando a través del salón a Britney, quien ahora posaba para fotos con Jack y su padrino de boda. Nuestra niña. ¿Cómo pasó esto? Papá ya estaba en modo de manejo de crisis. Necesitamos sacar a Timothy de aquí inmediatamente, dijo. Margaret, llévalo al auto. Camille, necesito que te quedes conmigo. Vamos a enfrentar a Britney ahora mismo antes de que esto empeore. Espera, dije, agarrando su brazo. Papá, si la enfrentamos frente a todos, podríamos ponernos en peligro a nosotros mismos y a los otros invitados. No sabemos cómo reaccionarán los amigos de Jack si creen que están a punto de ser expuestos. Papá asintió sombríamente. Tienes razón. Pero no podemos permitir que esto continúe. Hay niños aquí, parientes mayores. Si alguien resulta herido porque no actuamos. Observé cómo Jack se inclinaba para susurrar algo al oído de Britney, su mano descansando en su espalda baja y lo que ahora me di cuenta era un gesto controlador en lugar de uno cariñoso. Ella se rió demasiado fuerte por lo que sea que él había, dijo, su movimiento aún demasiado animado, sus pupilas dilatadas incluso bajo la brillante iluminación de la recepción. Tengo una idea. Dije lentamente, ¿qué tal si nos acercamos a Britney en privado? Le decimos que sabemos lo que está pasando y le damos la oportunidad de terminar esto discretamente. Si se niega, entonces tomamos medidas más drásticas. Papá consideró esto, sus ojos nunca, dejando a su hija menor al otro lado del salón. Y si está demasiado perdida para escuchar la razón, entonces llamamos a la policía, dije con firmeza. Papá, no dejaré que Timothy o cualquier otra persona salga herida, porque tuvimos demasiado miedo de hacerlo. Correcto. Decidimos que yo me acercaría a Britney primero sola, con el pretexto de querer charlar con la novia. Papá se posicionaría cerca de la salida con mamá y Timothy, listo para pedir ayuda si fuera necesario. El plan se sentía frágil, pero era mejor que crear una escena que pudiera poner en peligro a todos en la recepción. Caminé por la pista de baile, tejiendo mi camino entre parejas, balanceándome al suave ritmo del jazz. Britney me vio acercarme y se separó de Jaque con una sonrisa brillante que no llegaba del todo a sus ojos. Camille, exclamó, abriendo sus brazos para abrazarme en un gesto que se sentía desesperado, más que afectuoso. ¿No es esto perfecto? ¿No es todo simplemente perfecto? De cerca, pude ver las señales reveladoras que había estado pasando por alto. El leve temblor en sus manos, la forma en que seguía tocándose la nariz, el patrón de habla acelerado que había atribuido a la emoción nupcial. Mi corazón se rompió por la hermana con la que había crecido, la chica que una vez me había trenzado el cabello y compartido sus dulces de Halloween conmigo. Britney, necesito hablar contigo sobre algo importante. Dije, suavemente. ¿Podemos salir un minuto? Su sonrisa vaciló. ¿Sobre qué? Estoy un poco ocupada siendo la novia en este momento, ¿sabes? Jaque apareció a su lado antes de que pudiera responder, su brazo deslizándose alrededor de su cintura de manera posesiva. ¿Todo bien? ¿Aquí, señoritas? Había algo en su tono que hizo que se me erizara la piel. La fachada encantadora aún estaba en su lugar, pero por debajo sentí algo más duro, más calculador. Este no era solo un hombre que consumía drogas, era alguien que controlaba y manipulaba a otros. Solo quería felicitar a Britney por su bella boda, dije, con ecuanimidad, encontrando su mirada, y quizás hablar de algunos asuntos familiares. Los asuntos familiares pueden esperar hasta después de la luna de miel, dijo Jack con suavidad. Esta noche es para celebrar, ¿verdad, cariño? Britney asintió con entusiasmo, pero atrapé el destello de ansiedad en sus ojos. Jack tiene razón, sea lo que sea, podemos hablarlo después. Camille, ¿no puedes simplemente disfrutar de la fiesta? Me di cuenta de que acercarme a ella suavemente no iba a funcionar. Britney estaba demasiado bajo la influencia de Jack, demasiado sumergida en cualquier mundo que hubieran creado juntos. Necesitaba ser directa, incluso si eso significaba asumir un riesgo. Encontré las drogas debajo de nuestra mesa,
Britney, dije en voz baja pero clara. Timothy las encontró primero. Un niño de 5 años estaba sentado a centímetros de distancia de cocaína y parafernalia de drogas. El efecto fue inmediato y dramático. El rostro de Britney se puso pálido y tropezó hacia atrás contra Jack. Él la sostuvo, pero su expresión se había vuelto fría y peligrosa. No sé de qué estás hablando, dijo Britney débilmente, pero su voz temblaba. Sí que lo sabes, continué, y Jack también. La pregunta es, ¿vas a terminar con esto ahora mismo y buscar la ayuda que necesitas, o tendré que llamar a la policía para proteger a Timothy y a todos los demás aquí? Jack dio un paso al frente, con voz baja y amenazante. Debes tener mucho cuidado con las acusaciones que estás haciendo, Camille. Esta es una celebración familiar privada, y no querrías arruinar el día especial de tu hermana por algún malentendido, ¿verdad? Pero ya había terminado de sentirme intimidada. Lo único que está arruinando este día es el hecho de que han convertido la boda de mi hermana en un antro de drogas. Timothy tiene 5 años. Jack, 5, y estaba sentado junto a tu hijo. Britney comenzó a llorar, su maquillaje cuidadosamente aplicado empezó a correrse. Camille, por favor, no lo entiendes, no es lo que parece. Entonces explícamelo, dije con firmeza, porque desde mi punto de vista, parece que ambos están drogados en su propia boda, y han puesto en riesgo a cada persona en esta habitación. La máscara de Jack finalmente se deslizó por completo. ¿Sabes qué, Camille? Siempre fuiste la hermana tensa. Tal vez si te ocuparas de tus propios asuntos, todos serían más felices. La seguridad de mi sobrino es mi asunto, repliqué. Y cuando traes drogas cerca de niños, lo conviertes en asunto de todos. Britney ahora sollozaba, sus manos temblaban mientras intentaba limpiarse el rostro. Nunca quise que Timothy viera nada. Nunca quise que nada de esto sucediera. Pero sucedió, dije, con el corazón destrozado por ella, pero con la determinación firme. Britney, mírame de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día sin consumir? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tú misma? Ella me miró con ojos atormentados, y por un momento, vislumbré a mi verdadera hermana debajo de las drogas y la influencia de Jack. No puedo recordarlo, susurró. Jack le agarró el brazo con rudeza. No la escuches, cariño. Solo está celosa de que encontraste la felicidad y ella sigue sola. Hablamos de esto. Tu familia no nos entiende. El comportamiento controlador estaba ahora a la vista, y me di cuenta de que Britney no solo luchaba contra la adicción, estaba siendo manipulada por alguien que usaba sus vulnerabilidades en su contra. Britney, dije con urgencia, te amo. Siempre te he amado. Incluso cuando sentía que mamá y papá te preferían a ti, pero esto no es amor. Esto no es felicidad. Mira a tu alrededor. Tu hijo encontró drogas en tu boda. Tu boda, Britney. Ella miró a través del salón de la recepción y pude ver que comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Otros invitados comenzaban a notar nuestra intensa conversación y varios amigos de Jack nos observaban con evidente preocupación. Quiero desintoxicarme, susurró tan bajo que casi no lo escuché. He querido parar durante meses. Pero Jack dice, Jack no tiene voto en tu recuperación, interrumpí. Esta es tu elección, tu vida, la seguridad de tu hijo. El rostro de Jack se deformó con ira. Ya es suficiente, Britney, nos vamos ahora. Pero Britney negó con la cabeza, alejándose de él por primera vez desde que me había acercado a ellos. No puedo seguir haciendo esto. Camille tiene razón. Timothy podría haberse lastimado. ¿Qué clase de madre soy? La clase que puede elegir buscar ayuda, dije con firmeza. Ahora mismo, esta noche, podemos irnos juntas y mañana podemos empezar a planear cómo ingresarte a tratamiento. Jaque se interpuso entre nosotras nuevamente, alzando la voz. Ella no irá a ninguna parte contigo. No sabes con qué te estás metiendo, Camille. Eso sonó como una amenaza, y de repente, me di cuenta de que varios amigos de Jack se acercaban a nosotros. La recepción continuaba a nuestro alrededor, pero estábamos en nuestra propia burbuja de tensión y peligro. Miré hacia la salida y vi a papá observándonos atentamente, con su teléfono ya en la mano. Mamá estaba junto a él con Timothy, quien estaba seguro lejos de lo que fuera que estuviera por suceder. Papá captó mi mirada y levantó su teléfono, dejando claro que estaba listo para pedir ayuda con una señal mía. Me volví hacia Jack con nueva confianza. En realidad, Jack, creo que tú eres quien no sabe con qué se está metiendo. Verás, soy enfermera, lo que significa que soy una denunciante obligada, y la revelación de Timothy sobre exposición a drogas significa que legalmente debo reportar esto a servicios de protección infantil. El color desapareció de ambos rostros mientras comprendían las implicaciones. La expresión de Jack pasó de amenazante a aterrorizada en un instante. No puedes hacer eso, arruinarás todo. Todo ya está arruinado, dije con calma, sacando mi teléfono. La pregunta es si manejamos esto como familia o si hago esa llamada a CPS ahora mismo. Britney miró entre Jack y yo, su vestido de novia arrugado y su maquillaje corrido por las lágrimas. Camille, por favor, si los llamas,
podrían quitarme a Timothy. Entonces necesitas tomar decisiones muy rápidas, respondí. ¿Estás dispuesta a entrar en tratamiento? ¿Estás dispuesta a cortar lazos con las personas que alimentan tu adicción? ¿Estás dispuesta a poner la seguridad de tu hijo primero? Jake agarró el brazo de Britney nuevamente. No le escuches. Está faroleando. Tu familia siempre ha estado celosa de lo que tenemos, pero ya había tenido suficiente de su manipulación. Hice una señal a papá, quien inmediatamente comenzó a caminar hacia nosotros con pasos decididos. Detrás de él, podía ver a mamá llevando a Timothy hacia la salida. Jake, déjame presentarte a mi padre, Douglas Watson. Ha sido director de secundaria durante 30 años, lo que significa que he tratado con más traficantes de drogas y novios manipuladores de los que puedes imaginar. Papá, ¿te gustaría explicarle a Jake qué sucede cuando los adultos proporcionan drogas en eventos donde hay niños presentes? La voz autoritaria de papá se escuchó claramente en toda la zona de recepción. En el estado de Oregón, poner en peligro el bienestar de un menor en presencia de sustancias controladas es un delito grave. Contribuir a la delincuencia de un menor conlleva penalidades adicionales. Y si alguna de estas sustancias fue distribuida en este evento, estamos hablando de cargos por tráfico. Los amigos de Jake, que se habían estado acercando, de repente encontraron otros lugares donde estar. Varios de ellos se dirigían hacia las salidas, claramente sin querer estar cerca cuando las cosas se pusieran serias. Britney miró el espacio vacío donde el sistema de apoyo de Jake había estado momentos antes. Se están yendo todos, dijo con asombro. Simplemente se van. Porque nunca les importaste tú, dije suavemente. Les importaba lo que podías proporcionarles. Pero tu familia todavía está aquí. Timothy necesita que lo elijas a él. Britney miró a su alrededor en el salón de recepciones, las hermosas decoraciones, la pista de baile abandonada, los invitados que comenzaban a susurrar y señalar. Su boda de cuento de hadas se había convertido en una pesadilla, y la realidad finalmente estaba atravesando la neblina de las drogas y la manipulación. Elijo a Timothy, susurró, luego más fuerte, elijo a mi hijo. El rostro de Jake se contorsionó de rabia. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. ¿Crees que tu familia te va a apoyar durante la rehabilitación? ¿Crees que te van a perdonar por esta vergüenza? Yo soy el único que realmente te conoce, Britney. Soy el único que te acepta tal como eres. La manera en que soy está enferma, dijo Britney, con una voz cada vez más firme. Y tú me enfermaste más. Me convenciste de que consumir drogas era normal, que las necesitaba para ser feliz. Pero mira dónde me ha llevado. Mi hijo de 5 años encontró cocaína en mi boda. Papá dio un paso al frente, su presencia era imponente. Jake, creo que es hora de que tú y tus amigos se vayan. La recepción ha terminado. No puedes echarme de mi propia boda, gruñó Jake, pero su bravuconería se estaba resquebrajando. Mírame hacerlo, respondió papá. Seguridad. El equipo de seguridad del lugar, que había sido alertado discretamente durante nuestra conversación, se acercó desde múltiples direcciones. Jake miró alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que su control sobre la situación se había evaporado por completo. Esto no ha terminado, le dijo a Britney. Volverás arrastrándote hacia mí en una semana. Siempre lo haces. Claro, Britney se irguió más, apoyada por la presencia serena de papá y mi mirada inquebrantable. No, Jake, esto se acabó. Todo. Mientras seguridad escoltaba a Jake y sus amigos restantes fuera del lugar, Britney se desplomó en los brazos de papá, sollozando con una mezcla de alivio y devastación. El hijo dorado finalmente había caído, pero estaba lista para levantarse nuevamente con ayuda. Jake Morrison y sus asociados enfrentaron consecuencias inmediatas cuando la seguridad del hotel confiscó las drogas restantes y llamó a la policía de Portland. Jake fue arrestado por múltiples cargos, incluyendo posesión, distribución y peligro para un menor, aunque su boda con Britney fue anulada legalmente debido a su actividad criminal durante la ceremonia. Su red de narcotráfico colapsó cuando varios asociados también fueron arrestados y enfrentó una sentencia de prisión que lo mantendría alejado de mi hermana por años. Britney ingresó a un programa de rehabilitación ordenado por el tribunal a los pocos días de su desastre matrimonial, perdiendo la custodia de Timothy temporalmente, pero ganando la oportunidad de reconstruir su vida con el apoyo adecuado y asesoramiento. Mientras conducía a casa, esa noche con Timothy abrochado de forma segura en el asiento trasero, reflexioné sobre cómo proteger a un niño me había requerido destruir las ilusiones de mi hermana sobre su vida perfecta. A veces el acto de amor más grande es negarse a facilitar la destrucción de alguien, incluso cuando significa convertirse en el villano de su historia el tiempo suficiente para que encuentren su camino de regreso a la verdad.